Una mujer racista exige que le quiten el asiento a una niña negra y se queda paralizada cuando su padre, miembro del FBI, le muestra su placa. El momento en que Diane Winters subió al vuelo 2187 de Atlanta a San Francisco. Creyó tener derecho a algo más que su asiento asignado. Lo que no sabía era que su prejuicio chocaría con la justicia en la figura del agente especial del FBI Marcus Taylor, cuya hija Zoe estaba a punto de darle una lección de humanidad que 9.000 metros de altitud no podían atenuar. Algunas batallas eligen a sus guerreros. Esta eligió a una niña de 12 años cuyo coraje inspiraría a un avión lleno de desconocidos. El calor de agosto brillaba sobre la pista del Aeropuerto Internacional Hartsfield-Jackson mientras Marcus Taylor guiaba a su hija Zoe por la abarrotada terminal. A sus 43 años, Marcus se movía con la segura eficiencia de alguien que había pasado 2 décadas en las fuerzas del orden federales. Su traje oscuro estaba impecablemente planchado a pesar de la humedad de Georgia. Y sus ojos observadores escudriñaban constantemente su entorno, un hábito de años de trabajo de campo que no podía abandonar ni siquiera en viajes personales. «Papá, prometiste que no harías lo de agente este fin de semana», dijo Zoe, ajustándose la mochila mientras se acercaban a la puerta de embarque. A los 12 años, había heredado la aguda percepción de su padre, notando cómo su mirada evaluaba sistemáticamente a todos los que se cruzaban. Marcus le sonrió a su hija. «No puedo evitarlo, cariño. Es como pedirte que no leas cada señal que pasamos». Zoe puso los ojos en blanco, pero sonrió. Su amor por la lectura era legendario en su casa. Había empacado 3 novelas para el vuelo de 5 horas para visitar a su abuela en San Francisco, un viaje que se había convertido en una tradición anual desde la muerte de su madre hacía 3 años. «La abuela dijo que va a hacer pastel de melocotón cuando lleguemos», dijo Zoe, con los ojos brillantes al pensarlo. El pastel de melocotón de Ellen Taylor era famoso en 4 condados del norte de California, y Zoe llevaba semanas soñando con él. «Solo por eso vale la pena el viaje», coincidió Marcus mientras se unían a la fila para el embarque prioritario. Sus credenciales del FBI les otorgaban algunas ventajas al viajar, aunque rara vez mencionaba su profesión a menos que fuera necesario. Se suponía que hoy iba a ser sobre la familia, no sobre el trabajo. Detrás de ellos en la fila, Diane Winters tecleaba con impaciencia en su teléfono, sus uñas acrílicas repiqueteando contra la pantalla mientras se quejaba a gritos con alguien del calor, las multitudes y la indignidad de tener que esperar en la fila como una persona común. A sus 58 años, Diane se consideraba una aristocracia atlantense gracias a la fortuna inmobiliaria de su difunto esposo y a su puesto en varias juntas directivas de organizaciones benéficas. Puestos que había conseguido gracias a contribuciones financieras, más que a una aptitud particular para la filantropía. «Me da igual lo que diga el sistema, Gerald», ladró en su teléfono. «Pagué primera clase y espero un asiento en ventanilla. Hazlo antes de embarcar». Colgó la llamada sin esperar respuesta, con la mirada fija en Marcus y Zoe, con la misma evaluación automática que aplicaba a todo el que se cruzaba. Marcus sintió su mirada como un roce entre sus omóplatos, pero decidió ignorarla, concentrándose en cambio en la emoción de su hija. Llevaban meses planeando este viaje, 2 semanas completas con un instructor, haciendo senderismo en Muir Woods, visitando el exploratorium y simplemente disfrutando del aire fresco de San Francisco tras el sofocante verano de Atlanta. Cuando llamaron a su grupo de embarque, Marcus acompañó a Zoe, presentando sus tarjetas de embarque a la gente de la puerta con un gesto amistoso. Bajaron por la pasarela. Zoe charlaba sobre la exposición de biología marina que esperaba visitar en la Academia de Ciencias de California. A bordo, encontraron sus asientos rápidamente, el 14A y el 14B, uno de ventana y otro del medio en la cabina principal. Marcus siempre elegía el del medio, prefiriendo colocarse entre su hija y el pasillo como barrera protectora, un instinto que se había intensificado tras la muerte de su esposa por cáncer. «La ventana es toda tuya, pequeña», dijo mientras Zoe se acomodaba en su asiento con naturalidad, buscando de inmediato su mochila para sacar su novela. «Gracias»,
Papá, respondió ella, abriendo ya la página que tenía guardada mientras Marcus guardaba su equipaje de mano en el compartimento superior. El avión seguía llenándose. Los pasajeros avanzaban por el estrecho pasillo con distintos grados de paciencia. Marcus acababa de acomodarse en su asiento cuando un alboroto cerca de la parte delantera de la cabina le llamó la atención. Su instinto profesional se despertó al identificar la voz alzada, la misma mujer que había estado detrás de ellos en la fila. Disculpe, disculpe. La voz de Diane Winter resonó por la cabina mientras se dirigía a una azafata. Debe haber algún error. Solicité específicamente un asiento de ventanilla en primera clase. La azafata, una mujer cuya etiqueta la identificaba como Rebecca, mantuvo su sonrisa profesional a pesar de la creciente tensión. Lo siento, señora, pero según su tarjeta de embarque, está asignada al 4C, que es un asiento de pasillo. La primera clase está completamente reservada en este vuelo. Diane se sonrojó de indignación. Eso es inaceptable. Llamé a mi agente de viajes específicamente para esto. No puedo sentarme en un asiento de pasillo durante 5 horas. Necesito mirar por la ventana. Marcus observó sutilmente el intercambio mientras fingía ayudar a Zoe a organizar sus cosas. Reconoció el derecho en el tono de la mujer. Lo había visto innumerables veces en su carrera, generalmente en personas que creían que las reglas se aplicaban a todos menos a ellos mismos. Quizás algún otro pasajero de primera clase estaría dispuesto a cambiar, sugirió Rebecca, aunque su tono sugería que dudaba que alguien se ofreciera. Diane resopló con desdén. Bueno, busquen a alguien. No estoy sentada en un pasillo. Mientras el embarque continuaba, Marcus vio a Diane abriéndose paso entre los pasajeros de primera clase, aparentemente intentando negociar un cambio de asiento con otros pasajeros. Por sus expresiones, no tenía mucho éxito. Finalmente, regresó a su asiento asignado con visible reticencia, lanzando indirectas a la azafata, quien no había accedido a sus exigencias. Por un momento, pareció que el drama se había calmado. Los pasajeros restantes abordaron, se cerraron las puertas y comenzó la demostración de seguridad. Zoe, absorta en su libro, apenas notó cómo el avión se alejaba de la puerta y rodaba hacia la pista. Entonces, justo cuando llegaban a la pista y se preparaban para el despegue, Diane Winters apareció en la cabina principal, desobedeciendo las instrucciones de la azafata de permanecer sentada con los cinturones de seguridad abrochados. Señora, debe regresar a su asiento inmediatamente, gritó Rebecca, acercándose rápidamente para interceptarla. Diane la ignoró, observando las filas hasta que su mirada se posó en Zoe junto a la ventana de la fila 14. Se acercó con determinación, deteniéndose junto a su fila. Disculpe, dijo, dirigiéndose a Marcus mientras miraba fijamente a Zoe. Necesito cambiar de asiento con su hija. Marcus levantó la vista, con expresión neutral pero firme. Lo siento, pero preseleccionamos estos asientos específicamente. Diane apretó los labios. Lo entiendo, pero tengo una condición médica que me obliga a sentarme junto a una ventana. Seguramente su hija no necesita el asiento de ventana. Zoe levantó la vista de su libro. La confusión se dibujó en su rostro al registrar la presencia y la petición de la mujer. En realidad, Marcus respondió con calma. Mi hija se marea en los vuelos, por eso siempre le reservamos un asiento junto a la ventana. No era del todo cierto. Zoe se había mareado solo una vez en un vuelo particularmente turbulento hace 2 años. Pero Marcus no iba a desplazar a su hija por la comodidad de una desconocida, especialmente de una que se creía con tanto derecho. La expresión de Diane se endureció. Bueno, estoy segura de que un vuelo en un asiento diferente no la traumatizará. Yo, en cambio, tengo claustrofobia y ansiedad. Necesito la ventana. Para entonces, Rebecca, la azafata, los había alcanzado. Señora, nos estamos preparando para el despegue. Debe regresar a su asiento asignado inmediatamente.
Diane se volvió hacia Rebecca, alzando la voz. Estoy tratando de resolver una adaptación médica. Esta niña no necesita un asiento junto a la ventana. Yo sí. Marcus mantuvo la calma, pero sintió que un instinto protector se apoderaba de ella al ver que la mujer desestimaba la comodidad de Zoe con tanta indiferencia. Lamento su estado, pero no vamos a cambiar de asiento. Quizás las azafatas. Señor, intervino Rebecca. ¿Hay alguna posibilidad de que pueda acomodar a esta pasajera? Antes de que Marcus pudiera responder, Diane volvió a hablar, con un tono desagradable. Es ridículo que tenga que rogar por un asiento adecuado cuando pagué por primera clase. No debería tener que sentarme incómoda porque quieres malcriar a tu hija. Marcus notó cómo la mirada de Diane se posaba en la piel oscura de Zoe, y luego se posaba en la suya, haciendo suposiciones sobre su relación que le despertaban una ira familiar en el pecho. Había visto esa mirada demasiadas veces. El cálculo momentáneo, el sutil cambio de expresión cuando alguien se daba cuenta de que Zoe era su hija biológica. Mi hija y yo conservaremos nuestros asientos asignados, dijo con firmeza. Creo que la azafata le ha pedido que regrese a su asiento para el despegue. El rostro de Diane se sonrojó de ira. No creo que lo entienda. No puedo sentarme en un asiento de pasillo. Es una necesidad médica para mí tener un asiento de ventana. Si tiene una condición médica documentada que requiera un asiento específico, respondió Marcus. Debió haberlo acordado con la aerolínea con antelación. Lo hice, espetó Diane, alzando aún más la voz. Pero está claro que ya no les importa la atención al cliente, y a ti tampoco, al parecer. Para entonces, otros pasajeros observaban la conversación con distintos grados de interés y molestia. El avión se había detenido en la pista, claramente retrasado por la situación que se desarrollaba en la fila 14. Rebecca intentó calmar la situación de nuevo. Señora, necesito que vuelva a su asiento ya o tendremos que contactar con el capitán. Diane la ignoró, centrando su atención en Zoe. Jovencita, ¿no le gustaría ser útil? Estoy segura de que su padre estaría orgulloso si mostrara un poco de consideración por los demás. Zoe levantó la vista, con sus ojos marrones tranquilos pero decididos. Siento que se sienta incómoda, señora, pero me mareo sin un asiento de ventanilla. Oh, por favor, se burló Diane. Eso claramente no es cierto. Solo estás siendo egoísta. Marcus había mantenido la paciencia hasta ahora, pero el ataque directo a su hija se pasó de la raya. Se enderezó en su asiento, su voz adoptando el tono autoritario que solía reservar para situaciones laborales. Ya basta, dijo con firmeza. No le hablarás así a mi hija. Vuelve a tu asiento ahora. Diane entrecerró los ojos y algo desagradable cruzó su rostro. No sé quién te crees que eres, pero no me iré a ningún lado hasta que consiga un asiento adecuado, y no aprecio tu tono. Señora, dijo Rebecca con creciente urgencia, está retrasando el vuelo e ignorando las instrucciones de la tripulación, lo cual es una violación de las normas federales de aviación. Por favor, regrese a su asiento inmediatamente. No lo haré, declaró Diane, alzando la voz casi hasta gritar. Esto es ridículo. Pagué mucho dinero por este vuelo y exijo un alojamiento adecuado. Entonces su mirada se fijó de nuevo en Zoe, y sus siguientes palabras cayeron en la cabina como piedras en agua quieta. Estoy segura de que hay muchos otros asientos donde estaría más cómoda, tal vez en la parte trasera del avión. La insinuación flotaba en el aire, inconfundible y desagradable. Varios pasajeros cercanos jadearon audiblemente. Zoe abrió los ojos de par en par, conmocionada y dolida, con el libro olvidado en su regazo. Marcus sintió una furia fría apoderarse de él. Había protegido a Zoe de gran parte del racismo con el que se topaban ocasionalmente, eligiendo sus batallas con cuidado. Pero esto no era algo que pudiera dejar pasar. No cuando se dirigía a su hija de forma tan descarada. No cuando los ojos abiertos de Zoe le indicaban que entendía perfectamente lo que la mujer insinuaba.
Con deliberada calma, Marcus metió la mano en su chaqueta y sacó su cartera de credenciales. La abrió, revelando su placa del FBI y su tarjeta de identificación. Señora, dijo, en voz baja, pero con el peso de una autoridad absoluta. Soy el agente especial Marcus Taylor del FBI. Lo que acaba de decirle a mi hija podría interpretarse como acoso y una violación de los derechos civiles. Ahora, le sugiero que regrese a su asiento asignado de inmediato, o me aseguraré personalmente de que la reciban agentes al aterrizar por interferir con la tripulación, un delito federal con penas de hasta 20 años de prisión. Diane se quedó paralizada, palideciendo mientras miraba la placa, con la boca abierta y cerrada sin emitir sonido alguno, como un pez sacado del agua de repente. Rebecca aprovechó el momento. Señora, por favor, regrese a su asiento. Sin decir una palabra más, Diane se dio la vuelta y se apresuró a regresar a primera clase. La confrontación se desvaneció ante la autoridad de Marcus y al darse cuenta de a quien había estado intentando intimidar. Cuando el avión finalmente aceleró por la pista, Marcus se volvió hacia Zoe con preocupación. ¿Estás bien, cariño?, preguntó Zoe, aunque sus ojos reflejaban una mezcla de dolor y confusión. ¿Por qué dijo eso, papá?, preguntó desde la parte trasera del avión. Marcus suspiró, deseando, no por primera vez, poder proteger a su hija de la fealdad que a veces afloraba en el mundo. Algunas personas llevan odio dentro. Zoe, no tiene nada que ver contigo, tiene todo que ver con sus propios defectos. Zoe consideró que su mente analítica procesaba la interacción. ¿Por eso le mostraste tu placa? ¿Por lo que me dijo? En parte, admitió Marcus, pero también porque estaba interfiriendo con la tripulación, lo cual es un delito federal. Le apretó la mano suavemente. Siento que hayas tenido que pasar por eso. Zoe le devolvió el apretón. Su resiliencia se hizo evidente mientras el avión se elevaba en el aire. Me alegra que seas mi papá, dijo simplemente. Mientras el avión ascendía entre las nubes, ninguno de los dos notó el sutil cambio que se estaba produciendo en la cabina. La noticia del enfrentamiento se había extendido rápidamente. Corría en susurros de fila en fila. Los pasajeros que habían presenciado el intercambio compartían la historia con los que no, y crecía un sentimiento colectivo de indignación por la joven del 14A. El incidente podría haber terminado ahí. Otro momento desagradable en un mundo demasiado lleno de ellos. Pero el destino tenía otros planes para el vuelo 2187. Lo que ninguno de ellos sabía mientras se acomodaban para el viaje de 5 horas era que este era solo el comienzo de un vuelo que cambiaría la vida de muchos para siempre. 2 filas detrás de Marcus y Zoe, Emily Chen se ajustó las gafas e intentó concentrarse en el artículo de la revista médica que había estado intentando leer desde que embarcaron. A sus 36 años, Emily regresaba a San Francisco después de asistir a un congreso de cirugía en Atlanta. Su mente aún procesaba los últimos avances en cirugía cardiotorácica pediátrica que había aprendido en los últimos 3 días. Pero concentrarse le costaba tras presenciar el enfrentamiento entre el pasajero de primera clase con derecho a todo y el dúo padre-hija en la fila 14. Como mujer chino-estadounidense que había enfrentado su cuota de discriminación en el campo de la cirugía, dominado por los hombres, Emily sintió una oleada de satisfacción cuando el padre reveló sus credenciales del FBI. La expresión de asombro en el rostro de la mujer racista había sido profundamente gratificante. Emily miró hacia la fila 14, observando la conversación tranquila entre padre e hija. Reconoció la mirada en el rostro de la niña, la mezcla de confusión y dolor que acompañaba la discriminación, quizás por primera vez. Le recordó a Emily sus propias experiencias de infancia, las microagresiones, y a veces, el racismo manifiesto que había sufrido al crecer en los suburbios de Ohio como hija de padres inmigrantes. Tomó una decisión entonces, cerró su diario y se desabrochó el cinturón de seguridad en cuanto el capitán apagó la señal. Con pasos decididos, se acercó a la fila 14 y se aclaró la garganta suavemente. Disculpen, dijo cuando padre e hija levantaron la vista. Soy la doctora.
Emily Chen. No pude evitar escuchar lo que pasó antes. Dirigió sus palabras principalmente a Zoe. Solo quería decir que el comportamiento de esa mujer fue completamente inaceptable y que te comportaste con una dignidad impresionante. Zoe sonrió tímidamente. Gracias. ¿Es usted médico?, preguntó Marcus, al notar que se refería a sí misma como doctora. Emily asintió. Cirujano cardíaco pediátrico en el Centro Médico UCSF. Increíble, dijo Zoe, con los ojos iluminados de genuino interés. Vamos a visitar la Academia de Ciencias de California mientras estemos en San Francisco. Tienen una exposición completa sobre el corazón humano. Emily sonrió, encantada con el entusiasmo de la chica. Es una de mis exposiciones favoritas. Han hecho un trabajo maravilloso al hacer que la anatomía cardíaca sea accesible para las mentes jóvenes. ¿Le gustaría acompañarnos?, ofreció Marcus, extendiendo la mano. Soy Marcus Taylor, y ella es mi hija, Zoe. Encantada de conocerlos oficialmente, respondió Emily, estrechándole la mano. Y agradezco la invitación, pero estoy de guardia a partir de mañana por la mañana, quizás en otra ocasión. Al regresar a su asiento, Emily sonrió. Había algo en la resiliencia de Zoe y el carácter protector de Marcus que la había conmovido. En un mundo donde con demasiada frecuencia veía las peores consecuencias de la fragilidad humana en su quirófano, era refrescante presenciar tanta fortaleza de carácter. Mientras tanto, en primera clase, Diane Winters permanecía rígida en su asiento de pasillo, con el rostro aún enrojecido por la humillación. No dejaba de recordar el momento en que el hombre le mostró su placa del FBI, la absoluta autoridad en su voz al mencionar los cargos federales. Los demás pasajeros de primera clase evitaban cuidadosamente el contacto visual con ella, pues varios habían oído por casualidad informes sobre su comportamiento de los auxiliares de vuelo. Rebecca, la auxiliar de vuelo que había presenciado el enfrentamiento, se acercó con una cortesía profesional que no disimuló su desaprobación. ¿Le ofrezco algo, señora?, preguntó Diane asintiendo rígidamente. Vodka tonic doble. Mientras Rebecca se alejaba para preparar la bebida, Diane notó que el hombre sentado a su lado la observaba con un interés manifiesto. Tendría unos 60 y tantos años, con el pelo entrecano y ropa cara pero discreta que denotaba más riqueza antigua que nueva. ¿Un comienzo difícil en el vuelo?, preguntó con un acento bostoniano sutil pero inconfundible. Diane se enderezó a la defensiva. Un malentendido, nada más. Respondió el hombre sin comprometerse. Soy Richard Harrington, por cierto. Diane Winters, respondió automáticamente. El condicionamiento social se impuso a su deseo de que la dejaran sola con su humillación. ¿Es la primera vez que un agente del FBI te denuncia por acoso?, preguntó Richard con tono despreocupado, pero con la mirada penetrante. Diane se puso rígida. No sé qué oíste, pero solo pedí un asiento de ventanilla por razones médicas. Ese hombre exageró por completo. Richard arqueó una ceja. ¿Eso es todo? Porque, por lo que la azafata le contó a su colega, le hiciste unos comentarios bastante desagradables a una jovencita. Diane apretó con más fuerza su reposabrazos. Hoy en día la gente es tan sensible que no se puede decir nada sin ofender a nadie. ¡Qué perspectiva tan fascinante!, reflexionó Richard. Aunque descubrí que cuando dicen que no se puede decir nada sin ofender a nadie, lo que en realidad quieren decir es que me molesta no poder ser abiertamente intolerante sin consecuencias. Diane se giró para mirarlo de frente, con el rostro lleno de indignación. ¿Cómo te atreves? No me conoces en absoluto. Cierto, admitió Richard, pero sé lo que se siente cuando alguien cree que su comodidad es más importante que la dignidad de otra persona. Solía verlo en mi sala del tribunal con frecuencia. ¿En tu sala del tribunal?, preguntó Richard con una leve sonrisa. Juez federal jubilado, 27 años en el tribunal en Massachusetts.
El rostro de Diane palideció ligeramente al darse cuenta de que había logrado sentarse entre un agente del FBI y un juez federal en el mismo vuelo. Parecía una broma cósmica a su costa. Rebecca regresó con la bebida de Diane, dejándola en su bandeja con una sonrisa profesional que no le llegaba a los ojos. Aquí tiene, señora. Solo para informarle, el capitán ha pedido hablar con usted cuando alcancemos nuestra altitud de crucero. Mientras Rebecca se alejaba, Diane dio un largo trago a su bebida. El alcohol le quemaba la garganta. Este vuelo se estaba convirtiendo en una pesadilla, y ni siquiera llevaban 30 minutos en el aire. De vuelta en la cabina principal, Zoe había vuelto a su libro, aunque Marcus notó que releía la misma página repetidamente, con la mente claramente en otra parte. Él lo comprendió. A pesar de sus esfuerzos por protegerla, la fealdad del mundo a veces se abría paso, dejando marcas que ningún padre podía evitar. «Oye», dijo en voz baja, «¿quieres ver una película? Quizás sea más fácil concentrarse». Zoe levantó la vista agradecida. «Podemos volver a ver Figuras ocultas», sonrió Marcus. No era casualidad que la película favorita de su hija presentara a mujeres negras brillantes superando prejuicios para hacer historia en la NASA. Totalmente de acuerdo. Mientras se acomodaban con sus auriculares y tableta compartidos, ninguno de los dos notó al hombre del otro lado del pasillo que los observaba con interés. James Wilson, de 48 años, profesor de periodismo en Berkeley, regresaba a casa tras una conferencia en Atlanta. Había presenciado todo el enfrentamiento y le impactó la serenidad que padre e hija habían mantenido ante un racismo tan flagrante. James había dedicado su carrera a documentar historias de injusticia y resiliencia. Primero como reportero de campo y luego como educador, preparando a la próxima generación de periodistas. Algo en este incidente en particular había captado su atención. Quizás porque había ocurrido en el espacio reducido de un avión, donde nadie podía irse, donde todos se convertían en testigos involuntarios de la fealdad del prejuicio, y potencialmente, de sus consecuencias. Tomó nota mental de hablar con Marcus Taylor antes de aterrizar. Había una historia allí, no necesariamente sobre este incidente en particular, sino sobre el patrón general que representaba. La valentía cotidiana de padres como Marcus, criando a sus hijos en un mundo que a veces se negaba a ver su humanidad. La resiliencia de jóvenes como Zoe, manteniendo su dignidad frente a la crueldad de los adultos. A medida que el vuelo continuaba, el ambiente en la cabina se relajaba gradualmente. Los pasajeros se adaptaban a sus rutinas. Algunos dormían, otros trabajaban, muchos veían el entretenimiento a bordo. Pero bajo esta apariencia ordinaria, algo extraordinario estaba sucediendo. El incidente en la fila 14 había creado conexiones invisibles entre los pasajeros, ondas de conciencia que continuarían extendiéndose mucho después de llegar a su destino. En primera clase, la situación evolucionaba de forma inesperada. El capitán Michael Rivera, de hecho, había solicitado hablar con Diane Winters, llamándola a la cocina delantera para una conversación que, si bien tranquila, la dejó aún más conmocionada que antes. «Señora Winters», había dicho el capitán en voz baja pero firme. «Quiero ser muy claro. Me informaron de lo que ocurrió durante el embarque y lo tomo muy en serio. El lenguaje o el comportamiento discriminatorio en mi avión es absolutamente inaceptable». Diane había intentado defenderse, replantear el incidente como un simple malentendido, pero el capitán Rivera no se inmutó. «La seguridad y la dignidad de cada pasajero de este avión son mi responsabilidad», continuó. «Cualquier otro incidente resultará en que la inmovilicen en su asiento durante el resto del vuelo y la policía la reciba al aterrizar. ¿Me he explicado bien?» Diane regresó a su asiento sumida. La advertencia del capitán agravó su humillación anterior. Richard Harrington, el juez jubilado, la observó con interés clínico mientras se desplomaba en su asiento. «¿Qué conversación tan brusca?», preguntó con suavidad. Diane lo ignoró, cerró los ojos y fingió dormir. Pero no pudo conciliar el sueño. En cambio,
Su mente volvía una y otra vez al momento en que Marcus Taylor reveló sus credenciales del FBI. La conmoción que sintió al ver un cambio repentino en su visión del mundo. Había asumido, basándose en algo de lo que no estaba del todo segura, que era alguien a quien podía intimidar, alguien cuya comodidad y conveniencia eran menos importantes que las suyas. Descubrir que era un agente federal fue desconcertante, obligándola a reconsiderar no solo su enfoque, sino también sus suposiciones y la mirada que los demás pasajeros le habían dado después. Era como si pudieran ver algo en ella que siempre había logrado mantener oculto, incluso para sí misma. En algún lugar sobre Tennessee, una turbulencia sacudió el avión, haciendo que las bebidas salpicaran y los pasajeros se agarraran a los reposabrazos. Zoe levantó la vista de la película que ella y su padre estaban viendo, momentáneamente sobresaltada por el repentino movimiento. Solo un poco de viento fuerte, cariño, la tranquilizó Marcus. Nada de qué preocuparse. Zoe asintió, pero su expresión seguía preocupada. Papá, él, esa señora. En realidad no le importaba si me mareaba sin un asiento de ventanilla, ¿verdad? Marcus consideró su respuesta cuidadosamente. Su instinto era proteger a Zoe de las duras realidades, pero siempre había creído en la honestidad con su hija. No, cariño, no creo que lo hiciera. Por mi aspecto. Marcus sintió que se le encogía el corazón. A los 12 años, Zoe tenía la edad suficiente para entender el concepto de racismo, pero experimentarlo de primera mano era diferente a comprenderlo intelectualmente. Hay gente que juzga a los demás por el color de su piel. Sí, no dice nada de ti y sí todo de ellos. Zoe se quedó callada un momento, asimilando la noticia. ¿Es por eso que te convertiste en agente del FBI? ¿Para detener a gente como ella? Marcus sonrió con tristeza. El FBI se ocupa de muchos tipos de delitos, no solo de la discriminación. Pero sí, parte de mi trabajo es para ayudar a que el mundo sea un poco más justo. Como la abuela, dijo Zoe pensativa. Marcus asintió, pensando en su madre, una mujer más delgada, que marchó con el Dr. King en los años 60 y pasó décadas como abogada de derechos civiles antes de jubilarse. Exactamente como la abuela. Luchar por lo justo está en el ADN de nuestra familia. Creo que quiero ser jueza, declaró Zoe de repente. Así podría establecer reglas que obliguen a todos a ser amables. Hola a todos, si les está gustando esta historia, por favor, suscríbanse y díganme en los comentarios desde dónde la ven. Me encanta conectar con mis espectadores de todo el mundo, y su apoyo significa todo para mí. Ahora, volvamos a nuestra historia, dijo Marcus riendo entre dientes. La ley no funciona exactamente así, pero entiendo el sentimiento, la rodeó con un brazo. Sea lo que sea que decida hacer, sé que harás del mundo un lugar mejor. Mientras volvían a centrarse en la película, la doctora Emily Chen observaba su interacción desde su asiento 2 filas atrás. Había algo en su relación que la conmovió, el evidente amor y respeto entre padre e hija, la atención con la que Marcus respondía a las difíciles preguntas de Zoe. Le hizo pensar en su propio padre, que había trabajado 16 horas al día en el restaurante familiar para que Emily y sus hermanas pudieran ir a la universidad, que había creído en su sueño de convertirse en médica cuando otros lo habían descartado. En la fila 17, James Wilson seguía contemplando la historia que se desarrollaba ante él. Como periodista, había cubierto todo, desde desastres naturales hasta escándalos políticos. Pero siempre le habían atraído más las historias humanas, los momentos de valentía, resiliencia y transformación que revelaban el carácter en su forma más auténtica. Lo que había presenciado hoy no era solo un incidente aislado de racismo, sino también sus consecuencias. Como afectó no solo a los directamente involucrados, sino también a quienes lo presenciaron. El efecto dominó de la intolerancia, pero también de oponerse a ella. Sacó su cuaderno y comenzó a anotar observaciones, ideas para un posible artículo, o quizás incluso uno más largo. Mientras tanto, los auxiliares de vuelo habían comenzado el servicio de comidas,
moviéndose metódicamente por la cabina con bandejas de comida y bebida. Rebecca, quien había presenciado el enfrentamiento antes, se detuvo un poco más en la fila 14. ¿Cómo están?, preguntó con calidez, con una evidente preocupación genuina. Estamos bien, gracias, respondió Marcus con una sonrisa de agradecimiento. Bien. Avísenme si necesitan algo, dudó, y luego añadió en voz baja. Solo quiero que sepan que lo que sucedió antes, bueno, no refleja los valores de nuestra aerolínea. He anotado el incidente en mi informe. Marcus asintió con aprecio. Gracias. Mientras Rebecca continuaba por el pasillo, Zoe la observó pensativa. Es agradable. Sí, lo es, asintió Marcus. La mayoría de la gente es Zoe. Recuerden que lo que pasó antes es la excepción, no la regla. Zoe pareció reflexionar profundamente sobre esto. Su expresión era demasiado seria para una niña de 12 años. Luego, con la resiliencia de la juventud, se iluminó. Podemos tomar helado cuando lleguemos a casa de la abuela, rió Marcus, aliviado por el rápido cambio de tema. Creo que se puede arreglar. El vuelo continuó sin más incidentes durante otra hora. Los pasajeros se adaptaban al ritmo de un viaje de larga distancia. Pero al cruzar el espacio aéreo de Colorado, la calma se vio interrumpida por un anuncio desde la cabina. Damas y caballeros, les habla el capitán Rivera. Estamos experimentando algunos problemas mecánicos que nos obligan a realizar un aterrizaje no programado. Por favor, mantengan la calma y sigan todas las instrucciones de la tripulación. Aterrizaremos en Denver en los próximos 20 minutos. Un murmullo de preocupación recorrió la cabina. Marcus inmediatamente entró en modo alerta, con sus instintos profesionales despertando mientras evaluaba la situación. El avión no descendía rápidamente y no había señales obvias de emergencia, ni máscaras de oxígeno cayendo, ni humo visible ni sonidos inusuales de los motores. Esto sugirió un aterrizaje preventivo en lugar de una crisis inmediata. Vamos a estrellarnos, susurró Zoe, con los ojos muy abiertos por el miedo repentino. No, cariño, le aseguró Marcus con firmeza. Esto es solo una precaución. Los pilotos son extremadamente cuidadosos. Si detectan incluso un pequeño problema, aterrizan para comprobarlo. Es como cuando llevo mi auto al mecánico y se enciende la luz de check engine. Zoe asintió, visiblemente tranquilizada ante la confiada explicación de su padre. A su alrededor, otros pasajeros reaccionaban con distintos grados de ansiedad. Emily Chen mantuvo la compostura y su formación médica la preparó para emergencias. James Wilson observó las reacciones a su alrededor con interés profesional, observando con qué rapidez una crisis compartida podía unir a los mismos pasajeros que habían estado divididos por la confrontación anterior. En primera clase, Diane Winters se agarraba a los reposabrazos con los nudillos blancos y su anterior arrogancia fue reemplazada por un miedo manifiesto. ¿Qué está pasando? ¿Por qué aterrizamos?, le preguntó a la azafata de primera clase. Solo es una medida de precaución, señora, respondió suavemente el asistente. No hay nada de qué preocuparse. Richard Harrington, el juez jubilado, permaneció notablemente tranquilo. Estadísticamente hablando, todavía estás más seguro en este avión que conduciendo hacia el aeropuerto esta mañana, comentó secamente. Diane le lanzó una mirada venenosa, pero no dijo nada. Demasiado preocupada por su miedo para participar en otro combate verbal. Cuando el avión comenzó su descenso hacia el Aeropuerto Internacional de Denver, Rebecca y los demás asistentes de vuelo recorrieron la cabina, verificando que los cinturones de seguridad estuvieran abrochados y las bandejas guardadas. Cuando llegó a la fila 14, volvió a hacer una pausa. ¿Todo bien aquí?, preguntó ella. Marcus asintió, manteniendo su brazo protectoramente alrededor de Zoe. Estamos bien. ¿Alguna información sobre cuál es el problema? Rebecca bajó la voz. Algo con uno de los sistemas hidráulicos. Nada crítico, pero el capitán no se arriesga. Buen hombre,
respondió Marcus, aumentando su respeto por el piloto. El aterrizaje fue suave y sin incidentes, un testimonio de la habilidad del capitán Rivera. Mientras el avión se dirigía hacia su puerta, hizo otro anuncio. Damas y caballeros, hemos aterrizado de manera segura en Denver. Nuestro equipo de mantenimiento revisará el avión, lo que tomará aproximadamente 3 horas. Mientras tanto, pueden desembarcar y esperar en la terminal. Guarden sus tarjetas de embarque y permanezcan cerca del área de la puerta para obtener actualizaciones. Nos disculpamos por las molestias y les agradecemos su paciencia. Un gemido colectivo surgió de los pasajeros ante la noticia del retraso, pero estaba teñido de alivio de que la situación no fuera más grave. Cuando comenzaron para recoger sus pertenencias y prepararse para desembarcar, Marcus se volvió hacia Zoe. Parece que tenemos algunas horas que pasar en Denver. ¿Qué tal si buscamos algo de almuerzo en la terminal? Zoe se iluminó ante la perspectiva. ¿Podemos intentar encontrar chile verde? Asiento, luciendo sacudido por el aterrizaje no programado. Cuando vio a Marcus y Zoe, rápidamente desvió la mirada y se encogió en su asiento como si intentara volverse invisible. La terminal del Denver International estaba llena de actividad. El enorme espacio resonaba con anuncios y el flujo constante de viajeros. Marcus y Zoe encontraron un restaurante que anunciaba con orgullo la auténtica cocina de Colorado, incluido el chile verde que Zoe estaba ansiosa por probar. Mientras se instalaban en su mesa, Marcus notó que la doctora Emily Chen entraba al mismo restaurante, luciendo un poco perdida entre la multitud. Levantó una mano a modo de saludo y Emily sonrió al reconocerlo y se dirigió a su mesa. ¿Te importa si me uno a ti?, preguntó. Vivir solo en los aeropuertos siempre es un poco deprimente. Por favor, Marcus señaló el asiento vacío al lado de Zoe. Daríamos la bienvenida a la empresa. Emily se deslizó en la cabina y dejó su bolso de mano a su lado. ¡Qué inesperada aventura en Denver! Al menos el aterrizaje fue suave. Estuvo de acuerdo Marcus. El capitán parece saber lo que está haciendo. Estoy probando el chile verde, anunció Zoe, claramente más interesada en la comida que en la mecánica de vuelo. Mi tía Sofía dice que es lo mejor de Colorado. Emily sonrió ante el entusiasmo de la niña. Yo también he oído eso. ¿Te importa si me uno a ti en esa aventura culinaria? Mientras hacían sus pedidos, Marcus se encontró estudiando a Emily con curiosidad profesional. Había en ella una tranquila confianza que él admiraba, la misma cualidad que reconocía en muchas de las agentes con las que había trabajado a lo largo de los años. Entonces, Dr. Chen, ¿qué le trajo a Atlanta?, preguntó en tono conversacional. Conferencia quirúrgica, respondió ella. Estaba presentando una investigación sobre una nueva técnica para reparar defectos cardíacos congénitos en bebés. Es menos invasivo, tiempo de recuperación más rápido. Se encogió de hombros con modestia. Es un trabajo apasionante, pero probablemente suene como jerga médica para la mayoría de las personas. Suena importante, dijo Zoe con seriedad. Salvar corazones de bebés. La expresión de Emily se suavizó. Eso es exactamente lo que es cuando se elimina todo el lenguaje técnico. Cuando llegó la comida, parecía como si se conocieran desde hacía años en lugar de horas. El chile verde estuvo a la altura de los elogios de la tía Sofía, ganándose la aprobación entusiasta de Zoe y gestos de agradecimiento de los adultos. Mientras comían, Marcus notó a James Wilson, el hombre que había estado sentado frente a ellos en el avión, cenando solo en una mesa cercana, y Wilson asintió respetuosamente antes de regresar a su comida y a su cuaderno. De repente, interrumpiendo las observaciones de Marcus, la dama del avión está aquí. Marcus siguió la mirada de su hija para ver a Diane Winters entrando al restaurante, todavía luciendo algo conmocionada por el aterrizaje. Ella no los había notado todavía, concentrada en encontrar una mesa en el espacio lleno de gente. Emily notó la tensión repentina en las expresiones de ambas. Taylor. ¿Es ella?,
La mujer de antes. Marcus asintió inconscientemente y adoptó una postura protectora. Sí. ¿Qué pasó exactamente?, preguntó Emily en voz baja. Solo tomé la cola. Antes de que Marcus pudiera responder, Zoe habló. Quería mi asiento junto a la ventana y se enojó cuando no cambiábamos. Luego dijo, debería sentarme en la parte trasera del avión. La expresión de Emily se oscureció con comprensión. Ya veo. Diane ya los había visto, su rostro enrojecido por el reconocimiento y la vergüenza. Por un momento, she seemed frozen in place, and sure whether to flee or proceed with her plan to dine at the restaurant. Finally, she chose a table as far from theirs as possible, sitting with her back to them. Should we leave? Zoe asked uncertainly. Absolutely not, Marcus replied firmly. We have every right to be here and enjoy our meal. Besides, Emily added with a small smile, your green chili looks too good to abandon. Zoe giggled, the tension broken by Emily's light comment. They returned to their conversación, ignorando deliberadamente presencia de Diane al otro lado del restaurante. Marcus estaba orgulloso de la resistencia de Zoe, de su capacidad para recuperarse del desagradable encuentro en el avión. Era una cualidad que había heredado de su madre, quien había afrontado su diagnóstico de cáncer con el mismo espíritu indomable. Cuando terminaron de comer, una sombra cayó sobre su mesa. Al levantar la vista, Marcus se sorprendió al ver a Richard Harrington, el distinguido hombre mayor de primera clase, parado junto a su stand. Perdón por la interrupción, dijo, con su acento de Boston más pronunciado en persona. Soy Richard Harrington. Estaba sentado junto a la señorita Winters en primera clase y no pude evitar escuchar lo que sucedió antes. Marcus asintió con cautela, sin estar seguro de las intenciones del hombre. Marcus Taylor. Doctora. Emily Chen, ofreció Emily. Soy Zoe, agregó Zoe, estudiando al hombre mayor con curiosidad no disimulada. Richard le sonrió, la expresión calentó sus rasgos que de otro modo serían austeros. Es un placer conocerte, Zoe. Quería disculparme por lo que experimentó en nuestro vuelo. Fue inaceptable. No necesita disculparse, señor, comenzó Marcus. No fuiste responsable. En cierto modo lo soy, interrumpió Richard suavemente. Cuando somos testigos de una injusticia y no decimos nada, nos volvemos cómplices de ella. He pasado mi carrera defendiendo la ley, pero las leyes por sí solas no pueden cambiar los corazones y las mentes. Se volvió hacia Zoe de nuevo. Fui juez federal durante casi 3 décadas, jovencita, y puedo decirle que su compostura de hoy habría impresionado a cualquier tribunal de Estados Unidos. Zoe se sonrojó levemente ante el elogio. Gracias, señor. Richard vaciló y luego continuó. Tuve una conversación bastante esclarecedora con la señora Winters durante nuestro vuelo, y nuevamente hace un momento. Me pidió que le transmitiera sus disculpas por su comportamiento. Marcus levantó una ceja escéptica. ¿Lo hizo ella? Bueno, admitió Richard con una sonrisa de arroz. Lo que en realidad dijo fue que tal vez había reaccionado de forma exagerada y que no pretendía ofender. Me tomé la libertad de traducir eso en una disculpa adecuada. Emily no pudo reprimir una carcajada. Es un trabajo de traducción muy generoso, señoría. Los ojos de Richard brillaron de diversión. Años de interpretación judicial en el trabajo, doctor, se puso más serio. La verdad es que personas como Diane Winters rara vez cambian de la noche a la mañana, pero a veces un momento como este puede plantar una semilla de autorreflexión. Depende de ella si esto se convierte en un cambio genuino. Marcus consideró esto pensativamente. Su trabajo con el FBI le había mostrado lo peor de la humanidad y su capacidad de redención. Esa es una perspectiva generosa, juez Harrington. Llámame Ricardo, por favor. Y no es tanto generosidad sino pragmatismo. Compartimos este país, este mundo con personas cuyas opiniones nos parecen aborrecibles.
Es esencial encontrar formas de coexistir y quizás ocasionalmente influir en esos puntos de vista. Como en Q, un anuncio resonó en la terminal. Atención pasajeros del vuelo 2187 con destino a San Francisco. Se ha completado el mantenimiento y comenzaremos a abordar en 30 minutos. Por favor regrese a la puerta A42. Richard se enderezó. Bueno, parece que nuestra estancia en Denver está llegando a su fin. Fue un placer conocerlos a todos. Quizás tengamos la oportunidad de continuar nuestra conversación durante el resto de nuestro viaje. Cuando Richard partió, Marcus se encontró reflexionando sobre las conexiones inesperadas formadas durante este vuelo interrumpido. Emily Chen con su tranquila confianza y compasión. Richard Harrington con su sabiduría judicial. Incluso James Wilson, el hombre observador del cuaderno, parecía ser parte de una constelación que se había formado en torno al desagradable incidente con Diane Winters. ¿Listo para regresar a la puerta?, le preguntó a Zoe, que estaba terminando lo último de su chile verde con evidente disfrute. Ella asintió y se secó la boca con la servilleta. Eso estuvo realmente bien. Voy a decirle a tía Sofía que tenía razón. Mientras recogían sus pertenencias y se preparaban para partir, Emily vaciló. ¿Te importaría si camino de regreso contigo? Me encantaría la compañía. Marco sonrió cálidamente. Estaremos encantados por el tuyo también. Los tres atravesaron la bulliciosa terminal. Zoe charla animadamente sobre las exhibiciones que quiere ver en la Academia de Ciencias de California. Marcus se encontró relajándose por primera vez desde el enfrentamiento en el avión, y la tensión se alivió de sus hombros mientras escuchaba los entusiastas planes de su hija. Cuando llegaron a la puerta A42, la mayoría de los pasajeros ya se habían reunido, creando pequeños grupos de conversación mientras esperaban que comenzara el embarque. Marcus vio a Richard Harrington enfrascado en lo que parecía ser una discusión seria con James Wilson, con el cuaderno de notas del periodista abierto mientras tomaba notas. Diane Winters estaba sentada sola, con un lenguaje corporal cerrado y a la defensiva, una barrera de equipaje de diseño que creaba un límite físico entre ella y los demás pasajeros. Evitó cuidadosamente mirar en su dirección, con la atención fija en su teléfono. El capitán Rivera y su primer oficial emergieron del puente del avión, y su presencia provocó una oleada de atención entre los pasajeros que esperaban. El capitán se acercó a la gente de la puerta, quien le entregó un micrófono para hacer un anuncio. Damas y caballeros, gracias por su paciencia durante nuestra parada no programada. Nuestro equipo de mantenimiento resolvió el problema hidráulico y se nos autorizó a continuar hasta San Francisco. Deberíamos llegar aproximadamente 3 horas después de nuestro horario original. Comenzaremos a abordar en breve y prometo un resto de nuestro viaje tranquilo y sin incidentes. Un murmullo colectivo de alivio recorrió la multitud. Nadie disfrutó el retraso, pero las preocupaciones de seguridad prevalecieron sobre los inconvenientes de programación. Cuando comenzó el proceso de abordaje, Marcus notó que Richard Harrington había concluido su conversación con James Wilson y ahora se acercaba a Diane Winters con lo que parecía ser un propósito deliberado. Me pregunto de qué se trata. Emily murmuró, siguiendo la mirada de Marcus. No estoy seguro, respondió Marcus, observando cómo Richard entablaba una conversación con Diane. Su respuesta inicial pareció defensiva, pero mientras Richard continuaba hablando, su expresión cambió a algo más complejo. La desgana se mezcló con la resignación. Cuando llamaron a su grupo de embarque, Marcus, Zoe y Emily se dirigieron hacia la puerta y le presentaron sus tarjetas de embarque a la gente. Mientras caminaban por el puente del jet, Emily preguntó, ¿les importa si cambio de asiento con alguien que se siente cerca de ustedes dos? He disfrutado nuestra conversación. Eso estaría bien, respondió Zoe antes de que Marcus pudiera responder, ganándose una sonrisa de ambos adultos. De vuelta en el avión, descubrieron que el pasajero en el asiento del pasillo de su fila estaba dispuesto a cambiar con Emily,
particularmente cuando les explicó que era doctora y que estaría encantada de ayudar si surgiera algún problema médico durante el vuelo. Pronto estuvieron colocados en su fila, Zoe junto a la ventana, Marcus en el medio y Emily en el asiento del pasillo. El embarque continuó sin problemas hasta que la mayoría de los pasajeros estuvieron sentados. Marcus estaba ayudando a Zoe a organizar sus libros cuando una conmoción en el frente de la cabaña llamó su atención. Al levantar la vista, se sorprendió al ver a Diane Winters, seguida por Richard Harrington, avanzando por el pasillo hacia la cabina principal. Cuando se acercaron a la fila 14, Diane se detuvo. Su expresión era una mezcla de incomodidad y determinación. Richard estaba ligeramente detrás de ella, y su presencia parecía brindarle apoyo moral y una suave presión. «Disculpe», dijo Diane con rigidez, dirigiéndose a Marcus, pero mirando hacia algún lugar por encima de su hombro. «Quería disculparme por mi comportamiento anterior. Fue inapropiado». Las palabras parecieron costarle un esfuerzo considerable. Extrajeron cada uno de ellos a regañadientes. Marcus podía sentir la influencia de Richard en la disculpa cuidadosamente elaborada, pero también reconoció que la voluntad de Diane de entregarla, aunque fuera a regañadientes, representaba alguna forma de crecimiento. Antes de que Marcus pudiera responder, Zoe habló. «Gracias por pedir perdón», dijo simplemente, y su amabilidad natural hizo que el momento fuera más fácil para todos. Los ojos de Diane finalmente se encontraron con los de Zoe. Algo cambió en su expresión al registrar la sinceridad de la chica. «De nada», logró decir. Las palabras sonaron desconocidas en su boca. Richard se aclaró la garganta suavemente. La señora Winters también acordó hacer una donación al Museo Nacional de Derechos Civiles en Memphis, agregó, y su tono dejó en claro que esto había sido parte de su negociación. Como gesto de compromiso educativo, Diane asintió rígidamente, aceptando este anuncio público de su penitencia sin protestar. «Sí, lo tengo». Marcus entendió el significado de lo que estaba sucediendo. Ciertamente no es una transformación completa, pero sí un pequeño paso hacia la rendición de cuentas. «Se lo agradezco», dijo formalmente. «Gracias». Con un rápido movimiento de cabeza, Diane se giró y regresó a primera clase, con una postura rígida, pero con un paso más ligero, como si se hubiera liberado de un peso que no se había dado cuenta que llevaba. Richard se demoró un momento más. «Ella estará pensando en este día durante mucho tiempo», dijo en voz baja. «A veces así es como comienza el cambio». Cuando Richard regresó a su asiento, Emily se inclinó hacia Marcus. «¿Eso realmente acaba de suceder?» «Aparentemente sí», respondió Marcus, todavía procesando la inesperada disculpa. «El juez es impresionante», observó Emily. «Me pregunto qué dijo para convencerla». «Fuera lo que fuese», reflexionó Marcus. «Sospecho que combinó consecuencias legales con razonamiento moral. Una combinación poderosa». Zoe, que había estado escuchando este intercambio, preguntó, «¿Crees que realmente lo siente, papá?» Marcus consideró la pregunta seriamente. «Creo que lamenta haber sido denunciada públicamente. Si lo siente por las razones correctas, eso puede llevar más tiempo, pero el juez Harrington tiene razón. Esta experiencia podría plantar una semilla». El resto del vuelo transcurrió sin incidentes. El avión ascendía suavemente a través de cielos despejados hacia San Francisco. Mientras cruzaban las montañas rocosas, el impresionante paisaje de abajo provocó jadeos de agradecimiento por parte de Zoe, quien presionó su rostro contra la ventana para absorber cada detalle de los picos nevados y los vastos bosques. La conversación fluyó fácilmente entre los tres, desde los desafiantes casos de Emily hasta las experiencias menos clasificadas de Marcus en el FBI y los intereses académicos de Zoe. Había una facilidad en su interacción que parecía notable dado que se habían conocido solo unas horas antes. «¿Sabes?», dijo Emily durante una pausa en la conversación, «organizo una cena mensual para mis colegas de la UCSF. Muy informal, buena comida y mejor conversación. Si ustedes dos tienen tiempo durante su estadía en San Francisco,
serán bienvenidos a unirse a nosotros este domingo. Marcus enarcó una ceja, sorprendido y complacido por la invitación. Eso es muy amable. Lo disfrutaríamos. ¿No, Zoe? Zoe asintió con entusiasmo. ¿Habrá otros médicos allí? Tengo preguntas sobre medicina de mamíferos marinos para mi proyecto escolar. Emily se rió. Definitivamente puedo invitar a mi amigo el Dr. Patel. Ella trabaja con el Centro de Mamíferos Marinos en Saucelo y le encantaría hablarte sobre la rehabilitación de los leones marinos. Mientras intercambiaban información de contacto, Marcus sintió una sensación de posibilidad inesperada. Lo que había comenzado como un viaje rutinario para visitar a su madre se había transformado en algo más rico. Se forman conexiones a partir del crisol del conflicto que de otro modo nunca habrían surgido. Cuando finalmente comenzaron su descenso hacia San Francisco, la luz dorada del atardecer bañó la ciudad con un cálido resplandor, y el icónico puente Golden Gate era visible en la distancia. Zoe, que había visitado a su abuela anualmente desde que era una niña pequeña, todavía pegaba la cara a la ventana con un asombro indefinido. «Está el vecindario de la abuela», exclamó, señalando hacia el distrito Sunset, donde Alenner Taylor había vivido durante 4 décadas en la misma casa victoriana donde Marcus había crecido. Cuando el avión aterrizó en SFO, los pasajeros estallaron en aplausos espontáneos, una respuesta común después de cualquier vuelo con desafíos inesperados. La voz del capitán Rivera llegó por el intercomunicador, agradeciéndole su paciencia y cooperación durante la escala no programada en Denver. Mientras rodaban hacia la puerta, Marcus notó a James Wilson varias veces. Filas más adelante, todavía escribiendo en su cuaderno, había observado todo, la confrontación inicial, el aterrizaje no programado, incluso la disculpa renuente de Diane, con el ojo atento de alguien que siempre busca la historia debajo de la superficie. Cuando finalmente desembarcaron, Marcus se sorprendió al encontrar a Richard Harrington y James Wilson esperando en la terminal, aparentemente inmersos en una conversación. Hicieron una pausa cuando vieron a Marcus, Zoe y Emily saliendo del puente del jet. «Soy James Wilson, Escuela de Periodismo de Berkeley. Me preguntaba si podría hablar con usted». Marcus se tensó ligeramente. Su cautela profesional se activó con respecto a lo que sucedió en nuestro vuelo de hoy, explicó James. «Estamos aquí para visitar a la familia, no para convertirnos en estudios de caso. Por supuesto, y usted puede rechazarlo por completo. Pero lo que pasó hoy, la confrontación, incluso la eventual disculpa de la señorita Winter, es un microcosmos de una dinámica social más amplia. Sus experiencias y puntos de vista serían valiosos», dijo Emily, que había estado escuchando en silencio. «Compartiendo estas historias como mujer de color en medicina, descubrí que articular estas experiencias ayuda a otros a reconocer y responder a situaciones similares». Marcus volvió a mirar a Zoe. «¿Qué opinas, cariño? Es tu historia también». Zoe consideró la pregunta con su característica consideración. «Si pudiera ayudar a otros niños que experimentan algo así, entonces tal vez deberíamos hacerlo». Marcus sintió una oleada de orgullo ante la respuesta de su hija. Su instinto de transformar una experiencia dolorosa en algo potencialmente útil para los demás. Era exactamente lo que habría hecho su madre. «Está bien, señor Wilson», decidió. «Podemos hablar, pero después de nuestra visita a mi madre, tendré que revisar cualquier cosa antes de la publicación». James sonrió claramente, complacido. «Absolutamente, y por favor llámame James». Mientras intercambiaban información de contacto, Marcus se dio cuenta de que su vuelo, con todas sus turbulencias inesperadas, tanto mecánicas como sociales, los había conectado con una comunidad más amplia de lo que habían previsto. Emily con su brillantez médica y su cálida invitación. Richard con su sabiduría judicial y claridad moral. James con su instinto de narrador para narraciones significativas. E incluso Diane Winters, cuyos prejuicios habían iniciado la cadena de acontecimientos, tal vez había iniciado su propio viaje, reacio e incierto,
pero un viaje al fin y al cabo. ¿Listo para ver a la abuela? Marcus le preguntó a Zoe mientras se preparaban para partir hacia el reclamo de equipaje. ¿Tan listo? Zoe respondió con una sonrisa. Ya puedo oler ese pastel de durazno. Mientras se despedían de sus nuevos conocidos y prometían volver a conectarse durante su estancia en San Francisco, Marcus reflexionó sobre lo diferente que había comenzado este viaje de lo que esperaba. Lo que debería haber sido un vuelo de rutina se había convertido en cambio en un crisol, una prueba de carácter, que revelaba prejuicios, pero también forjaba conexiones inesperadas y tal vez incluso catalizó el cambio. Atravesaron la terminal, padre e hija caminando uno al lado del otro, con sus maletas con ruedas a juego detrás de ellos. A su alrededor, el aeropuerto bullía con miles de viajes individuales que se cruzaban brevemente antes de continuar por caminos separados. Pero Marcus sabía que algunas conexiones perdurarían más allá de la comunidad temporal del vuelo 2187. Elena Taylor los estaba esperando en la terminal de llegadas, su cabello plateado inmediatamente visible entre la multitud. A sus 75 años, se puso de pie tan recta como cuando argumentaba casos ante la Corte Suprema. Sus ojos penetrantes brillaban de alegría al ver a su hijo y su nieta. «Ahí están», gritó, abriendo los brazos mientras Zoe corría para abrazarla. «Abuela, tuvimos el vuelo más loco». Mientras Zoe se lanzaba a contar un animado relato de su viaje, Marcus observó cómo la expresión de su madre pasaba de la bienvenida a la preocupación y luego al orgullo al enterarse de cómo su nieta había enfrentado los prejuicios con dignidad y resiliencia. «Tal como lo hubiera hecho tu madre», dijo Giner cuando Zoe terminó su historia apretando la mano de su nieta, ella tampoco dejó que nadie disminuyera su luz. La mención de Sophia Taylor provocó una momentánea punzada de dolor en el corazón de Marcus. Un dolor que se había suavizado a lo largo de los 3 años transcurridos desde su muerte, pero que nunca desaparecería por completo. Sin embargo, fue un consuelo ver cuánto de Sofía aún vivía en su hija. Su fuerza, su compasión, su optimismo inquebrantable. «¿Y tú?», continuó Elina, volviéndose hacia Marcus con ojos cómplices, mostrando tus credenciales del FBI como en un drama televisivo. Marcus se rió. Conocía lo suficiente a su madre como para reconocer la aprobación debajo de sus burlas. Parecía apropiado en ese momento. «Siempre es así», respondió Elina secamente. «Ahora, llevémoslos a casa. Ese zapatero no se va a comer solo». Mientras caminaban hacia el auto de Eleanor, Zoe avanzando con la energía ilimitada de la juventud, Marcus compartió las invitaciones inesperadas que habían recibido. La cena de Emily, la solicitud de entrevista de James. «Parece que causaste una gran impresión», observó Elena. «Aunque no me sorprende, Taylor ha estado causando impresiones desde antes de que naciera cualquiera de los dos». Marcus sonrió, pensando en el legado de su familia de defender la justicia. Desde su bisabuelo, que había estado entre los primeros abogados negros en Georgia hasta la innovadora carrera de su madre y su propio trabajo con el FBI, era un legado que estaba orgulloso de transmitirle a Zoe, quien ya estaba forjando su propio camino con coraje y compasión. Entonces Elena dijo mientras llegaban a su auto, «Cuéntame más sobre este médico que conociste. Suena interesante». Marcus captó el brillo especulativo en los ojos de su madre y sacudió la cabeza divertido. «Mamá, no es así. Acabamos de conocerlo». Él le respondió sin comprometerse, abriendo las puertas del auto. «Ya veremos». Mientras conducían por las calles de San Francisco hacia el distrito Sunset, la luz dorada del atardecer pintaba la ciudad en tonos cálidos. Marcus se encontró reflexionando sobre los acontecimientos del día una vez más. Lo que había comenzado con una fea muestra de prejuicios se había transformado en algo inesperado. Nuevas conexiones, amistades potenciales, tal vez incluso las semillas del cambio en alguien que parecía inalcanzable. El vuelo 2187 había sido más que un transporte de Atlanta a San Francisco. Había sido un viaje en un sentido más profundo, un recordatorio de que incluso en el espacio reducido de la cabina de un avión,
Los seres humanos podían enfrentar los prejuicios, demostrar coraje, mostrar compasión y tal vez, de manera pequeña pero significativa, cambiar las trayectorias de los demás. Y mientras el auto subía la colina hacia la casa victoriana de Elener, donde aguardaban historias familiares y de zapatero de durazno, Marcus sintió que una sensación de paz se apoderaba de él. Zoe bajó la ventanilla para siente el aire fresco de San Francisco en su rostro. Su expresión era de pura alegría cuando vio el brillo distante del Océano Pacífico. En ese momento, Marcus vio el futuro, brillante en posibilidades, rico en conexiones y fortalecido por el coraje que su hija había demostrado hoy. Algunos viajes te cambiaron de maneras que nunca esperabas. El vuelo 2187 había sido todo un viaje, no solo a través de la distancia física, sino a través del terreno más desafiante del potencial y los prejuicios humanos. Y mientras se detenían en el camino de acceso a una carretera más empinada, Marcus supo que, como todo verdadero viaje, sus efectos seguirían desarrollándose mucho después de haber llegado a su destino.